manera, o la vida del pueblo de Israel de tal manera que impactara en ese tiempo al pueblo de Israel, más adelante estructurara todo lo que iban a ser escrito en el Nuevo Testamento y años después a nosotros. Es increíble el poder de Dios y la majestuosidad que el Señor ha desarrollado con todo esto. Hay mucha información que hemos aprendido, pero lo más importante de todo esto, y que en nuestro examen final, que es ya en 3 clases, ustedes van a decir, hay examen. El examen va a ser didáctico, no se afanen, no hay que escribir fechas, no hay que escribir, lo vamos a hacer todos en grupo, no es algo como que una hoja, no. Lo vamos a hacer todo en grupo y va a ser muy didáctico, así que lo que en realidad nos vamos es a divertir tomando el examen, pero sí obviamente vamos a mirar qué tanto hemos aprendido. Pero lo más importante de todo esto, ¿cómo pues? Entonces sí es un examen. Entonces sí es un examen. Pero lo más importante de todo esto es saber que si miramos hacia atrás, ya no nos faltan sino 3 clases. Que si miramos hacia atrás decimos, wow, hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo junto con ustedes, así que esta travesía ha sido una bendición. Amén. Vamos a orar porque estábamos esperando. ¿Ya estamos conectados, pastor? Ok, bienvenidos a los que nos ven a través de la internet, en YouTube, a través de Meet. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Toda la gloria y la honra sea solamente para ti. Tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo, Padre de la gloria, para poder aprender más y más de tu palabra, más y más, Señor, del propósito que tienes con nosotros. Gracias por estar aquí, Señor, porque tú traes ese discernimiento, Espíritu Santo, porque aún nos has enseñado que tú oras con nosotros, Señor, intercedes por cada uno de nosotros con gemidos indecibles, Señor, y enderezas aún nuestras oraciones, Padre. Gracias, Señor, bendigo la vida de tus hijos, los que están aquí, Señor, gracias por los que se conectan. Bendecimos también a Lorenita, que siempre, Alejita también, que siempre nos bendicen de una u otra manera y traen coinonía también a nuestras vidas, Padre. Gracias, Espíritu Divino. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti. Amén, amén. Nuestra primera clase, que los otros no nos bendicen. Sí. No, ellos sí nos bendicen. No, los demás, todos aquí nos han bendecido de una manera. Unos traen, otros consumen. El Señor nos perdona. Ya todos fuimos perdonados. Porque los que nos ven a través de la internet, pues no pueden ellos también consumen. Entonces vamos a ver primero, comenzamos nuestra primera clase, comenzamos viendo un resumen de la primera parte de Éxodo, y hoy vamos a ver nuestra segunda parte del Éxodo, que también nos da un resumencillo de qué pasó en la primera parte y va hasta la entrega de la ley. Amén. Así que lo podemos ver. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes.
Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro.
Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Me encanta. Además porque lo resume en una hoja. Pero sobre todo hay algo que me gusta de este video y es ese cuestionamiento que se hace al final. Se dan cuenta que cuando comenzamos el libro del Éxodo, Israel estaba pasando por una situación de separación de la presencia del Señor, pero Israel pensaba que su separación de la presencia de Dios era a causa de Egipto, porque estaban subyugados, esclavizados, pero más allá, después de que salen, después de que pasan todas estas pruebas, todas estas estaciones que hemos visto y se encuentran ya finalizando, como dice ya el tabernáculo, se dan cuenta que quién era su propio, no era el lugar, ¿era qué? Su propio pecado. Su propio pecado. Y eso tiene que llevarnos, ya vamos a mirar nuestro resumen de lo que hemos visto hasta hoy, pero eso tiene que llevarnos a cuestionarnos a nosotros también. Muchas veces nosotros tenemos ese tipo de excusas, como Israel, tenemos esa excusa de pensamos que es por esto, es algo externo, o es la otra persona, o es mi compañero, o es las circunstancias, o muchas veces nos preguntamos qué está pasando, por qué no funciona esto, por qué no funciona mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, y siempre estamos pensando en algo externo. Y el Señor nos muestra a través de la vida de este pueblo de Israel que no era algo que estuviera afuera, era algo que estaba adentro. Y creo que es algo que debe traernos a reflexionar a nuestras vidas, que muchas veces debemos examinarnos primero. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Definitivamente hay algo que, si hay algo que no está funcionando afuera, definitivamente es algo que no está funcionando adentro. Amén, amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque cuando no hay preguntas prácticamente estamos listos. Ninguna, todos están súper. Bueno, entonces vamos a ver, y quiero que se guíen con esta hojita que tienen ahí en cuanto al mapa. Perdón, mijo, no. Sino que estaba pensando en... Bueno, hay alguien que está pensando, Señor, gracias, Señor. Hay un miembro de este distinguido grupo. Que Jetro va y los encuentra a ellos, ¿no? Ok. Todo el ejército Cuando el Señor saca a Moisés, a su pueblo de Egipto, todo el ejército murió. Está escrito como si de Egipto. O sea, que no quedó ninguno que los pudiera perseguir. No, dice que se supone que, a ver, los historiadores dicen que Faraón, hay unos historiadores que dicen que Faraón pereció, el ejército, pero no el 100% de todo su ejército. Hay otros historiadores que dicen que Faraón no murió, pero es algo que no está 100% comprobado. La palabra del Señor dice que Faraón salió con todo su ejército, ¿cierto? Pero la palabra del Señor no nos dice que Faraón entró al mar con todo su ejército. Otra de las cosas que nos podemos preguntar, que es algo muy personal, que yo me pregunto, es si hubo una plaga sobre todo el ganado que pasó con los caballos que salieron a perseguir a los israelitas. ¿Sí? Yo ahí siempre me he preguntado ¿y a esos quién los guardó? ¿Sí? Porque los caballos no eran de los israelitas, los caballos eran de los egipcios,
del ejército. Estaban en una tierra, sí, puede ser, bendecida, pero algo pasó. ¿Me hago entender? Ahí algo pasó, porque cuando ellos cogen los caballos, entonces uno dice, ok, hubo una cantidad de ganado que pereció, pero al parecer no fue todo el 100%, y de ahí podemos basarnos que hubo un ejército, ¿cierto?, que pereció, pero podríamos llegar a decir que no fue el 100% del ejército, ¿sí? Sí, porque la siguiente pregunta era como, yo tenía Estamos en lujo con el micrófono. No, que yo tenía como la impresión de que, listo, salieron y todos se murieron y ya no tenían ningún enemigo más que los persiguiera. Entonces me venía la pregunta de, entonces, ¿cómo encontró Jetro a Moisés? O sea, que no era que ellos estuvieran escondidos en medio de un desierto, sino que algún tipo de persona sabía dónde estaban ellos localizados o dónde se... Pero por supuesto que todos los que los rodeaban. Sí, por eso ya se ve, pero digamos que ninguno de los enemigos, o por lo menos de Egipto, no se mencionan. No se menciona que los egipcios salieron detrás de ellos, no. Y pienso que después de todo lo que les pasó, creo que no querían saber absolutamente nada de los israelitas. Pero lo que podemos, que lo repasábamos hace 8 días acerca de Jetro, es que lo que podíamos percibir era que todos los pueblos que estaban alrededor sí sabían lo que había pasado con los israelitas, lo que había hecho Dios, lo que había pasado en Egipto, cómo habían cruzado muy seguramente, y era imposible pasar desapercibida prácticamente un pueblo de casi 2 millones de personas. Era prácticamente, no era una tribu, eran casi 2 millones de personas, era imposible que no supieran. Ahora, cuando vimos que atacaron, que a los amalecitas atacaron a Israel, ¿cierto? Fueron muy, osados, ¿cierto? Sabían que venían de una esclavitud y muy seguramente pensaron que aunque eran grandes en número, no tenían la capacidad de enfrentarnos. Pero con todo y eso, lo que hicieron fue que esperaron y atacaron por la retaguardia. O sea, si no les hubieran tenido temor a los israelitas, los hubieran atacado de frente, pero fíjate que con todo y eso los atacaron fue en la retaguardia, lo hicieron por los más débiles. Por eso es que lo aprendimos también, que Dios tuvo guerra con los amalecitas de generación en generación, dice, porque aunque estabas indefenso, dice la palabra del Señor, estabas indefenso y te atacaron por la parte más débil, los ancianos, las mujeres, los niños, ¿cierto? Murieron personas. O sea, a veces nosotros leemos muy Disney la Biblia, pero en realidad murieron personas, murieron mujeres, niños, ancianos, o sea, murieron en esa guerra, ¿me entienden? Entonces, sí, Señor. Sí, entonces cuando antes del ya el resumen, cuando Israel entra a Canaán, que su primera ciudad es Jericó, ¿cierto? Si se acuerdan, las 7 vueltas, etcétera, etcétera. Rahab, la ramera que vivía en las murallas, ¿cierto? Decía que, hemos visto, hemos oído, el pueblo ya le temía a Israel, ya sabía lo que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, cuando Jetro sale al encuentro, dicen los estudiosos que él conocía el área, que Jetro conocía todo el desierto de Shur y toda el área, ¿cierto? Él era madianita, era de Madián, un sacerdote de Madián, pero ellos vivían en el desierto. Entonces conocía el área y muy seguramente era imposible esconder 2 millones de personas. Fue cuando él llegó y lo leíamos hace 8 días. Dijo, hemos escuchado, ¿cierto? Como Dios, él le dice, cómo Dios te ha librado de los egipcios y ahora puedo entender que tu Dios es mayor que todos los dioses, porque él era un sacerdote pagano, por decirlo así, o de otros dioses. Entonces, podemos ver que el pueblo de Israel está impactando y las otras naciones, incluso los filisteos y todo lo que es Canaán, que ustedes saben que son los amorreos y todos los feos, que digo yo, todos los feos, pues ya también todos esos pueblos estaban escuchando del pueblo de Israel.
¿Alguna otra? Igual vamos a participar paso por paso. Así que vamos a ver nuestra presentación. Vamos a ir paso por paso. La redención. Entonces, lo primero que encontramos antes de salir de Egipto es la redención. Y que la redención fue a través de ¿qué? Ahí dice. De la Pascua. ¿Y alguien me quiere recordar qué fue la Pascua? Pueden ser muchas ideas, no tiene que ser todo en general. ¿Qué pasó en la Pascua? Los dinteles fueron marcados con la sangre de un cordero que tenían que comer por familia. ¿Qué más? De los primogénitos, sí, se estaban librando, el pueblo de Israel con esa celebración estaba siendo librada, por eso era una redención. ¿Qué más? Que todos tenían que estar por dentro, ¿cierto?, de su casa, los dinteles marcados con la sangre de ese cordero que había sido sacrificado. ¿Qué más? Que se tenía que comer todo lo que han preparado y no dejar para el otro día. Exactamente, que tenían que comerse todo el cordero, ¿cierto?, no dejar para el otro día. Si era una familia muy pequeña, el cordero tenía que ser compartido, ¿cierto?, para no desperdiciar. ¿Qué otra cosa? Tenía que ser macho, Sin defecto, ¿cierto? Tenía que ser macho. Y toda esa tipología de lo que pasó en la Pascua, ¿a dónde nos lleva? Al Señor Jesucristo. Entonces entendíamos que el pueblo de Israel iba a tener una redención, ¿cierto?, a través de un cordero real, pero nosotros vamos a tener, o vinimos a tener, redención a través de Jesucristo, que es el cordero que quita el pecado del mundo. Hay algo muy importante en ese primer paso de la Pascua y la redención que yo les comentaba cuando decíamos que había una sentencia general. La sentencia de muerte era tanto para los egipcios como para los israelitas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero Dios, ¿cierto?, les dice, hay una redención a través de un sacrificio. Alguien tiene que morir, ¿cierto?, para ser redimido. En ese momento, ¿quién murió para redimir a Israel? Un cordero, por familia o por dos familias. Y para nosotros el ser redimidos, porque había una sentencia sobre todos nosotros por causa del pecado, ¿quién murió por nosotros? Jesús, el Señor Jesucristo. Así que el tema de la Pascua lo tenemos súper claro. ¿Cuándo fue la última Pascua? La última cena, por Cristo. El Señor Jesucristo cambió la Pascua por la cena para los santos. Perfecto. Hoy en día los judíos siguen celebrando la Pascua. Claro, porque ellos están en espera de que ese Mesías llegue. Pero nosotros ya sabemos que el Señor Jesucristo llegó, murió, resucitó por todos nosotros. Lo tenemos súper claro, ¿cierto que sí? Nuestro segundo paso es la comunión. Y ahí viene la fiesta de los panes sin levadura. ¿Alguien se acuerda qué pasó? Ese es el mismo día de la Pascua, es el mismo día que se sacrifica el cordero, pero ese día también el Señor dice que hay que comer panes sin levadura. ¿Alguien se acuerda por qué había que comer panes sin levadura? Porque la levadura leudaba todo el resto. Porque la palabra del Señor dice que la levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? ¿Qué significaba la levadura en ese momento? La levadura tipifica El pecado. el pecado, exacto. Y para nosotros, hoy en día o en el Nuevo Testamento, los panes sin levadura, ¿qué significa? La sangre de Jesús. Los panes sin levadura. Entonces, saque los apuntes. Vamos a volver a, ¿qué era? Porque, bueno, primero, ¿por qué eran panes sin levadura? Porque estaban de afán, no podían dejar que el pan creciera para comer pan, el pan tenía que ser rápido, ¿cierto?
pero tenía una tipología más profunda que era a través de la levadura, y que decíamos que la levadura, ¿cierto?, tipificaba el pecado. Vimos la levadura, ¿se acuerdan de los fariseos, de los saduceos? ¿Se acuerdan que vimos tipos de levadura ya en el Nuevo Testamento? Pero para nosotros, ¿cierto?, esa celebración de los panes sin levadura tiene que ser esa comunión. Por eso es nuestro segundo paso, es la comunión. Una vez nosotros hemos sido separados del pecado y hemos sido redimidos a través de la Pascua, nuestro segundo paso es tener ¿qué? Comunión con Cristo, comunión con Cristo. Por eso nosotros, ¿cierto?, nos examinamos nuestro pecado, ¿cierto?, y tenemos una comunión. Dice Pablo, nos explica el significado espiritual de la fiesta para los cristianos en la actualidad. Nos dice que es un cuadro de la comunión cristiana diaria que el cristiano tiene con Dios. Es la comunión ¿qué? Diaria de Dios, del cristiano con Dios. Okay. Tercero, la consagración, la presentación de los primogénitos. Y hablábamos que una vez, ¿cierto?, que son redimidos, que hay una comunión, Dios dice, quiero que ustedes me presenten una ofrenda, ¿cierto?, una consagración de sus primogénitos. En ese momento Dios les está diciendo, quiero que todo lo primero que nazca, sea hombre, sea bestia, etcétera, 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 o sea, bestia de, un hombre bestia, no. Yo me imaginé que sea hombre o sea animal, ¿cierto? Se ha entregado. En el Nuevo Testamento, ¿qué tipificaba? Ahí está. Consagración de los primogénitos. En el Antiguo Testamento Dios dice que es una consagración de los primogénitos, pero para nosotros hoy en día es un acto de entrega total y sin reserva a Dios de todo lo que somos y de lo que tenemos. Hoy en día nuestra consagración no se limita a consagrar el primer hijo y el resto no, o el primer día y el resto no, o etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día nuestra consagración tiene que ser ¿qué? Total. Tiene que ser total. Entonces vamos, redención, ¿qué sigue? Su hojita. Comunión, consagración. Comunión, ¿qué sigue? Consagración. Consagración. Y nuestro siguiente paso es dirección. Ay, mira, me gusta. Ay, yo intenté poner ese mapa ahí y no pude. Yo quiero a color, sí. Perfecto. ¿Sigue nuestra qué? Dirección. Sigue la dirección. ¿Alguien me quiere decir qué pasó? Una nube de fuego. La nube de fuego. La nube los dirigía. La nube los dirigía. ¿Qué hacía la nube? Los abrigaba en la noche. Los dirigía. La columna de fuego los abrigaba en la noche por el frío y la columna de nube Los dirigía. los protegía del sol y los dirigía, ¿cierto? ¿En qué momento cuando salen de Egipto actúa esa nube? ¿Se acuerdan? Donde pasaron el mar. Antes de pasar el mar rojo. Sí, ¿qué pasó? Sí, Lore. Pero ahí, no, o sea, el Señor los trancó con fuego, ¿no? Pero era la misma nube. sí, ¿no? Bueno, Lore. Ya me confundió. Lore. Cuando vieron que los iban siguiendo los egipcios, Dios les puso la nube atrás para protegerlos. Sí. ¿Y los egipcios estaban en qué? En oscuridad. En los tinieblas. En tiniebla, para confundirlos. El Señor aparece con su nube, su columna de nube. Eran dos columnas, una de nube y otra de fuego. Tenían una acción climática, la del día de mantenerlos frescos, la de la noche servir como un calentador. Pero además de eso, cada vez que se alzaba la nube, la columna de nube, y se movía, era una manera de decir, todos deben coger sus maleticas y avanzar. O sea que tenía varios propósitos. Y más adelante lo hemos visto, esa nube es quien los dirige exactamente por donde ellos tienen que ir. Es importante porque la vez pasada estábamos hablando de un documental que hay en Netflix
y que están errados, porque la palabra del Señor dice que se alzaba la nube y el pueblo se movía. En ese documental hacen entender que quien los dirigió por el camino, su GPS, fue Moisés, y además la esposa de Moisés era la que iba diciendo, o sea, es un documental bastante matriarcal, donde dice que la esposa de Moisés en últimas decidió qué era lo que iba a hacer el pueblo de Israel. Así de sencillo es el... Entonces es en esas pequeñas cosas, a veces se van desviando, pero la Biblia dice que quien los dirigía era la columna de nube, y que actuó de muchísimas maneras. Bueno, pero eso fue para el pueblo de Israel. Para nosotros, ya nosotros no tenemos un cuadro climático, por decir así, pero sí tenemos una dirección. ¿Qué tipifica entonces esa columna de nube y esa columna de fuego para nosotros hoy en día? El Espíritu Santo, que es quien nos dirige, y que veíamos ejemplos en el Nuevo Testamento, como les decía, no vayan allá, si pasen acá, espérense, vamos allí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no solamente se quedó en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, después de muchas otras clases, vimos que el Espíritu Santo actúa de muchísimas maneras y que pareciera que nosotros lo tenemos muy reducido. Pensamos que el Espíritu Santo es algo místico, algo complejo y complicado, pero en realidad el Espíritu Santo está para ayudarnos en muchísimas cosas y se mueve de muchísimas maneras, más allá de lo que sea emotivo, porque hemos reducido al Espíritu Santo a las emociones, y el Espíritu Santo actúa mucho más allá. Así que dirección, dice, la columna de fuego y de nube era una guía permanente, como en el Espíritu Santo, un guía protector, un guía paciente. Yo creo que muchas veces el Espíritu Santo está esperando interceder por nosotros, pero ¿cómo va a interceder por nosotros si nosotros no oramos? Era un guía preciso. Eso me impacta, porque uno a veces dice, Señor, pero ¿por qué me trajiste acá? ¿O por qué estoy pasando por esta situación? ¿O por qué pasa esto? Y nos acordamos como de primerazo, después de cantar y adorar, cruzar el Mar Rojo, lo primero que se encuentran es ¿con qué? Que tenían ¿qué? Sed. Y entonces decían, pero ¿por qué la nube los va a llevar a unas aguas amargas? Pues el Señor siempre es ¿qué? El Espíritu Santo siempre es preciso. Él no se equivoca, y parecía que se estaba equivocando, pero Él no se estaba equivocando, y en la palabra decía que los estaba ¿qué? Probando. Y yo creo que hoy en día hemos sido o seguiremos siendo probados. Eso fue dirección. Vámonos de atrás para adelante. Redención, comunión, consagración, dirección. Nuestro siguiente paso es la separación. No hay mucho que decir. Ustedes ya saben, mira, ahí puse los muñequitos. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fueron separados el pueblo de Israel? ¿Alguien quiere hablar? Al abrirse el mar. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Y hablábamos y nos íbamos a una porción de la palabra donde decía en el Nuevo Testamento que ellos no habían querido dejar la idolatría. Parece que el pueblo de Israel había sido permeado por la idolatría egipcia, y que definitivamente para que ellos dejaran esas malas costumbres había que poner tierra de por medio, mar de por medio. Había que hacer una separación de Egipto, no solamente de la esclavitud, sino de todas las malas costumbres que traían de generación en generación. Y para nosotros, después de que nosotros somos redimidos, que tenemos comunión, que nos consagramos, que somos dirigidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros debemos tener una separación. ¿De qué nos debemos separar? Del pecado, del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una separación. ¿Alguna otra cosa sobre esto? Sí. Sí, porque exactamente,
cuando nosotros nacemos de nuevo somos separados, ¿cierto?, del poder de las tinieblas. Ellos estaban controlados ¿por quién? Por Faraón, que es una tipología del enemigo. Nosotros fuimos separados, arrebatados de las manos del enemigo y fuimos comprados con sangre. Fuimos comprados con un precio que nosotros, así hubiéramos tenido el dinero para pagar, no lo hubiéramos sido capaces de pagar. Un regalo inmerecido. Ok, separación. Después viene, dice aflicción. Sí, señor. Ahí. Cuando dice cuando Dios, digamos, que decide mandarlos por esta ruta, fue, digamos, antes de pasar por el Mar Rojo, Él decide pasar por aquí, no porque si se iban por la ruta corta, decía que a lo mejor al ver la guerra o verse confrontados se iban a devolver. Eso era antes de pasar el Mar Rojo. Okay. No solo. Si nosotros vemos antes de pasar el Mar Rojo, ellos suben un poquito, creo que lo vimos en uno de los videos, yo no sé si ustedes se acuerdan. Ellos suben un poquito, ¿cierto? Después los baja y los pone en una situación en donde no hay salida. O se devuelven a Egipto, ¿se acuerdan que los acorrala? O pasan el mar o se devuelven. Pero la ruta corta está antes del Mar Rojo y la ruta corta era a través de los filisteos. Nosotros podríamos preguntar, no sé si usted se pregunta, pero yo digo, bueno, Señor, tú los estabas librando de la guerra, pero más adelante los amalecitas los atacan, ¿cierto? Pero es que la fama de los filisteos, y ustedes después, mucho tiempo después lo ven, ¿quién era filisteo? Goliat. Eran bravos. O sea, era un pueblo guerrero. No alguien que peleaba por su nación, no, era un pueblo guerrero. Entonces el Señor dice, no los voy a llevar por una jornada que era más o menos 12, 13 o 14 días, sino que los voy a mandar por la jornada un poco más larga. Son 40 años. Bueno, eran 40 días, pues más o menos, pero se convirtieron en 40 años. Yo creo que en 13 días no iban a aprender lo que necesitaban para vivir. Exactamente. Entonces Dios los manda, pero miren que la pregunta de Brian es muy importante. No, si hubieran cogido por el lado de los filisteos, no hubiera tenido una ¿qué? Separación. Aunque hubieran querido devolverse como Dios los mandó. Siempre hubieran tenido un camino para devolverse. ¿Por qué? Porque se podían devolver. Aquí, después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué tenían detrás de ellos? Un mar. Y ya no se iba a abrir, sí, no era como abracadabra, no, se separó. Y eso nos debe traer a nosotros una enseñanza para nuestras vidas. El que se retroceda, dice que no se mira hacia atrás si uno en realidad, uno no puede mirar hacia atrás si uno en realidad quiere mirar hacia adelante. No podemos ser como el pueblo de Israel diciendo, Señor, pero allá, ¿por qué nos trajiste por acá? Si en Egipto comíamos carne y la pasábamos bien. Eran esclavos. Éramos esclavos de Satanás. Éramos esclavos. ¿Cómo poder anhelar una vida antigua llena de pecado y de, perdón, se me fue la palabra. Sí, todo eso tuyo, sí, que Dios te sacó, sí. Por eso no participo. Por eso no participo. Estábamos consumidos en el pecado, pero estábamos, bueno, se me fue la palabra igual. Separados de Dios, sí. Condenados. Estábamos condenados a la muerte y estábamos condenados al infierno. Esa era nuestra condena, la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No había
un futuro eterno, no había eternidad, íbamos todos ¿para dónde? Para el infierno. Pero al parecer a veces se nos olvida y miramos hacia atrás. Ay, tan bueno que la pasábamos en esa época. Los que no nacimos cristianos, ¿no? Los que nacieron de cuna cristiana, mira, llevo el moño por aquí. Y Dios nos recuerda que parecemos como el pueblo de Israel, acordándonos de la carne que no comíamos, de las fiestas que no hacíamos, o sea que estábamos condenados, íbamos, ¿para dónde? Para el infierno. Así que Dios sabía, conocía su corazón como conoce el tuyo y el mío, y sabía que era necesario que tuviéramos una separación radical. No es una pata aquí y la otra allá, es una separación ¿qué? Radical. Yo le doy tantas gracias a Dios. Cuando yo conocí del Señor Jesucristo, mi cambio fue radical. Tan radical fue que mi familia llegó a los pies de Cristo porque dijo, bueno, si la cambió a esta, pues Dios tiene poder. Así fue, ¿no? De verdad que sí. Dijo, wow. Y yo fui radical porque yo dije, o sea, yo sé de dónde Dios me sacó, y es algo que a nosotros no se nos debe olvidar, de dónde Dios nos sacó y lo que Dios nos está entregando. Entonces estamos en separación. Después de que nos separa, ¿qué viene? La aflicción. Mara, la aflicción. Y hasta este punto había algo muy importante que yo predicaba para ese día o enseñábamos ese día, y era que hasta ese punto los israelitas pues habían hecho todo lo que Dios les había dicho. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El desierto era la escuela de Dios en donde les enseñó muchas lecciones. Él nos enseña a confiar en Él para suplir toda necesidad. En las pruebas nuestra fe crece y se fortalece. Encontraron aguas amargas y ellos podían pensar, ay, todo hasta hoy, todo ha sido ¿qué? ¿Sí te parece, Tato? Hasta hoy ha sido todo tan triste y lleno de problemas. Ellos habían obedecido con todo. Dios les había dicho, hay que sacrificar el cordero, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que coger, hay que esto, lo otro, Hablábamos de que no tuvieron tiempo de leudar el pan, pero sí tuvieron tiempo de despojar a los egipcios. Lo primero. Y llegaron, sí. O sea que de ahí al momento de la aflicción habían transcurrido con solamente 3 meses más o menos. No, habían transcurrido días. ¿A 10? Días. Cuando llegan a Jetro no han pasado sino 40 y algo de días. No llevan sino 40 días más o menos. ¿Dónde se pone feo la cosa y se vuelve 40 años? Mucho más adelante en el monte. Hasta ahí solo van 40 días. Por eso cuando Moisés deja a Séfora, no fue mucho lo que pasó Séfora con los, no, en realidad no fue que abandonara a su familia. No, llevaba solamente un mes. ¿Cuántos días duró Moisés en Egipto? Moisés. ¿En qué? En Egipto. 40, ¿nace? No, desde el momento en que él regresó hasta el momento en que sacó otra vez a todos. No es específico, no es específica la Biblia de cuántos días, digamos, por decir medio calor, un segundo. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Qué tiempo había en medio de cada uno? No, De las plagas tampoco. no es específico, pero al parecer no fueron meses, pero no es específico, sí señor. Dice que Moisés duró 40 en Egipto, 40 en el desierto, 40 en el desierto, ¿sí? Y después vuelve como 40 en el Sinaí. O sea que duró los 40 los 120 quiere decir que no duró mucho tiempo en Egipto. No, porque nace, lo recaptura, no, lo rescata la hermana de Faraón, ¿cierto? Y dura 40 años en Egipto como príncipe. Mata al egipcio, etcétera, huye y dura 40 años pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Ahí van 80, ¿Y de cuánto murió? 120. O sea que no duró nada, porque
No, Pero- eso es lo que el pastor nos dice, que en las plagas, entre las plagas y la salida no Un día tuvo para que haber otro. sido mucho 7 tiempo, días. porque es, Ah, no, 10. Una por plaga. Tuvo que haber sido muy poquito porque no da para más. porque no, y además porque lleva a un pueblo a desesperarlo de tal manera, ¿me entiendes? Porque era 80, Murió de 100. Presionarlos. presionarlos y no 80. podían pasar tantos días. 80 y duraron 40 en el desierto, 120. 120. O sea que eso, el proceso de las plagas fue en pura. Fue, Una tras otra. Fue una duró tras de otra. exactamente. Y duró, ve, y no Pero se podríamos murió, podríamos averiguarlo y podría ser una tarea. Llamemos a Moisés. Llamemos a Moisés. Está en Netflix. No, la de Netflix, por favor, huyan. Y la- Huyan. y la- está La más, Noé de Netflix también. es Aunque buena. está bien producida la serie. Se ve bien, sí, se ve producida bien. sí está muy nice, pero están equivocados. Es más, creo que hasta las plagas me gustó. De ahí para adelante, o sea, cuando salió Séfora a mandar a todo el mundo, ya hasta ahí llegamos. Hasta ahí Es una llegamos. realidad. Entonces, Mara, aflicción. Mara, aflicción. La aflicción ¿Alguien se también. acuerda cómo Dios, cómo el Señor o cómo Dios le muestra a Moisés que esa aflicción podía irse? Esas aguas amargas se convertían en dulces Con una vara que estaba alrededor. con un tronco de madera. Con un tronco de madera que lanzaron al agua, ¿cierto? Y que tipificaba a Cristo, la cruz de Cristo, que trae sobre nosotros esa ¿qué? O sea, que quita de nosotros la aflicción. La maldición. Aflicción. Ujú. ¿Qué sigue? Dice consolación, porque dice que más adelantico, un poquito más adelantico, eso se parece a nosotros buscando un restaurante en carretera, un poquito más adelantico, ¿qué había? Agua buena. Había un oasis, 70 palmeras, estaba allí nomás. A veces es así, la respuesta del Señor era que, pero si te tenía aquí, pero tú te quejaste antes de tiempo. Elim es consolación, Él es nuestro consolador en todo tiempo. Y después de la consolación que viene, Y maná. La provisión. provisión. Y vimos muchas características del maná y todas las características, forma, color, sabor, duración, todas esas características del maná nos llevan a Jesucristo, como el pan del cielo, como blanco sin pecado, como redondo sin fin y eternidad, como dulce como la miel, como que otra cosa. Como que se recogía en la mañana, ¿cierto? En la mañana me buscaréis. Como que otra característica tenía el maná. Día a día. Que no tocaba el suelo, que no vio corrupción. Ujú. Y tenemos que buscarlo día a día. Y que tenemos que buscarlo día a día. El de hoy no nos sirve para mañana. Amén. Que era redondo, sí, blanco, como en la eternidad de Cristo. Ujú. Y que Dios le mandó recoger una porción de ese maná, porque el maná se agusanaba de un día para otro, fue metido en el arca que vimos ahí en el resumen, y que ese está guardado, el maná escondido está guardado para los que perseveren. ¿Mm? Están muy duchos en el maná. Sigue la satisfacción. ¿La ven ahí? Después de la provisión, satisfacción, que es agua de la roca. La roca es Cristo, la roca golpeada es el Cristo golpeado en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces el agua es símbolo del Espíritu Santo de Jesucristo. Tanto. Brotó. Perdón. Repítalo. Sangre, es tipo de sangre. La sangre de Cristo. Ah, ve positivo. Pero sí tiene que ver, no sé si es que lo relacionas, te voy a salvar la idea, no lo relacionas cuando Él está crucificado y que sale agua. Ah, estabas hablando de eso, claro, sí, claro que sí. Ujú. Agua de la roca. Vuelven y llegan, ya habían tenido comida, ya habían tenido la primera vez, digamos que es agua, en donde fue Mara, ¿cierto? Y la consolación en el Elim, viene provisión en el maná, y llegan nuevamente y tienen sed. ¿Estamos claros? ¿Mm? Tienen sed.
pero no hay nada, es una roca, no había agua, era una roca, se encontraron con una roca. Y el Señor le dice a Moisés, alza la vara y golpea la roca y salió agua. Y esa es una pura tipología del Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz y que brotó de él ríos de agua viva, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Ahí fue donde Moisés perdió la entrada. No. No puede ser. No, pero tiene que ver cómo pierde la entrada. La primera vez que Dios le dice que hay que golpear la roca, ¿cierto? Es esta. Pero la segunda vez que el pueblo se queja nuevamente, el Señor le dice a Moisés, háblale a la roca. Pero Moisés estaba hastiado del pueblo en ese momento, ya estaba, ustedes saben que Moisés luchaba con su carácter. Y es muy curioso que la Biblia diga que era manso, cuando en realidad él luchaba. Yo creo que después de todo eso lo amansaron a la mala, pienso yo, con todas las pruebas que tuvo y con lidiar con este pueblo. Pero al parecer le ganó el temperamento, le ganó la ira y él golpea la roca nuevamente. Pues por algo duró 40 años en el desierto el hombre ya solito, forjándose. Forjándose, sí. Y solo, porque ustedes saben que un pastor, ellos pastoreaban, ¿cierto?, en el desierto como en las peñas, y ellos tenían que pasar las noches enteras velando las ovejas, y eso es a solas, en solitario, es un trabajo muy solo. El trabajo pastoral es muy solo y hoy en día se refleja. Ay, yo estoy solita, voy a ayudar. Refleja en Cristo también, cuando dices el pastor. Claro, el pastor de las ovejas. El que reconoce mi voz, vendrá por el redil. Y me escucha, las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Por qué llegamos ahí? Porque pregunté que si esa era la entrada. Y que Ok, se había perdido entonces la- cuando el Señor le dice que por haber golpeado la roca 2 veces, en vez de hablarle, no, esa fue la causa por la cual no entró a la tierra prometida, después de todo lo que había pasado y acontecido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue herido una sola vez y para siempre. Así que Él no podía dañar el cuadro de Cristo, la tipología de Cristo. ¿Sí? ¿Lo entendemos ahí? La roca fue golpeada una sola vez como tipo de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero la palabra del Señor, y lo predicaba el pastor, creo que en Semana Santa, decía, consumado fue, tetelestai, fue pagado absolutamente toda la deuda, una sola vez y para siempre. No me voy a meter en un tema más escabroso, pero por eso nosotros celebramos la cena para los santos, pero nosotros no celebramos la muerte y la resurrección cada vez que celebramos la cena, porque Cristo murió una vez y para siempre. ¿Me hago entender? Entonces, en ese momento en que Moisés golpea la roca por segunda vez, está dañando toda la tipología. Fíjese que el Señor fue muy específico en absolutamente todas las cosas que ha usado hasta en este momento. Entonces ahí es cuando Moisés le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Esa fue una de las causas. Aarón tampoco entró por el tema del becerro, por el becerro de oro. Veíamos en el video algo que me encanta, que dice que Moisés descubre el carácter, cuando intercede por el pueblo, descubre el carácter de Dios misericordioso, pero no tendrá por inocente al culpable, al pecador. Es un Dios tardo en misericordia, grande en misericordia, tardo para airarse, pero un Dios justo, Ok, vamos en satisfacción, agua de la roca. ¿Qué sigue? Protección. Protección. ¿Se acuerdan que Moisés estaba en la cumbre con la vara de Dios alzada en intercesión? Observemos la relación entre Josué en el valle y Moisés en el monte. ¿Quién estaba peleando? Josué en el valle. ¿Y quién estaba en el monte? Moisés, ¿cierto? La misma manera hay una relación entre la oración del creyente y la victoria contra la carne. Es un equipo. La batalla, ¿cierto?,
en oración, pero también la batalla contra nuestra carne en acción. Amalek, ¿se acuerda que de dónde venía Amalek? Esta de protección es la guerra de Amalek, el ataque de Amalek a los israelitas. ¿Quién era Amalek? ¿Se acuerda que lo aprendimos? Era nieto de Esaú, ¿cierto? Eran primos, hermanos con Israel. Exactamente, del que era velludo, Esaú. Y que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No había todavía de lata en esa época, pero era un plato de lentejas. Así es, protección. Dios envía, ¿cierto? Protección. ¿A través de quién? De Moisés. ¿Quién alzaba? ¿Quién alzaba los brazos? ¿Quién sostenía a Moisés? Los brazos. ¿Se acuerda que mientras Moisés tenía sus manos arriba, ganaban la batalla? Se cansaba y la batalla iba en contra de los israelitas. ¿Quiénes estuvieron arriba para sostenerle los brazos a Moisés? Ur y Ur, ¿cierto? Los sentaron sobre la roca y uno cogió uno de los brazos, perdón. Uno cogió uno de los brazos y el otro. Creo que se me fue como un cuchito de café por acá. Ur. Gracias. ¿Quién sabe quién hizo el café que le dejó el conchole? Gracias. Protección. Y hablábamos que había una tipología de Aarón y de Hur. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Está Moisés sobre la roca y alzaba los brazos y los sostuvieron Aarón y Hur o Hur. Y en ese momento hablábamos de que ¿quién sostenía nuestros brazos hoy en día? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Amén. Ok, protección. Seguimos, que fue nuestro último tema, delegación. Y veíamos que nosotros tendríamos a pensar que solos podemos con todo, ¿cierto? Podemos hacer todo y Dios nos muestra que es necesario delegar para poder cumplir a cabalidad todas las exigencias de nuestro trabajo. Y vimos cómo Jetro lo visita y le dice, mira, no puedes seguir así. Tienes que organizarte, ¿cierto? Tienes que delegar, pero también vimos que a través de la palabra veíamos que siempre había, ¿qué? Delegación. El primero que delegó, el Señor Jesucristo. Escogió 12, ¿cierto? 12 hombres imperfectos, sabiendo que podían fallar, pero con todo y eso los escogió y les dio un propósito y los envió. Ya casi acabó la alarma para acabar. Y los envió. ¿Quién más dice la palabra que delegó? Lo vimos, creo que Pablo delegó a Timoteo y decía que él tenía que delegar también a otros, ¿cierto que sí? También vimos que los apóstoles cuando descuidaron a las viudas fueron delegados otros y fueron escogidos, dentro de esos Esteban, Felipe, y obviamente hay un plan de delegación para poder hacer la obra. Y decíamos que muchas veces nosotros pensamos que, no, sin mí no se pueden hacer las cosas, y que Dios nos ha demostrado aún en su palabra que la obra tiene que seguir conmigo o sin mí, pero el evangelio tiene que correr. Ok, vamos ya a acabar. Nuestro siguiente paso es la instrucción, que es en el monte Sinaí, que es nuestras 2 próximas clases, muy, muy importantes. Vamos a ver la ley, ¿cierto? Los 10 mandamientos y otras tantas que se derivan de esa ley. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya vamos a orar para terminar. Nuestras 2 próximas clases, la ley. Después de la ley viene nuestro examen didáctico. ¿Por qué no incluimos? No sé si ustedes se acuerdan que al principio habíamos pensado que íbamos a tocar el tabernáculo, pero no lo incluimos porque el tabernáculo es muy extenso.
Ya lo vimos. Sí. Sí, ustedes ya lo vieron con el otro discipulado. Si ya lo vio, no puede, si quiere no venga. Eximido, sí. No, porque Lorena va a traer algo. Sí, pero Lorena sí va a venir. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por todo lo que tú haces, por lo que hemos aprendido, por este repaso, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice la vida de mis hermanos al salir, bendícelos al llegar a sus hogares, a los que nos ven a través de la internet, a través, Señor, de mí, Padre de la gloria. Bendícelos, Señor. Y gracias por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.